Al término de esta lección, usted será capaz de comprender el modelado de objetos gráficos en Robot Studio, comprender la creación de herramientas en Robot Studio. Se crea un nuevo archivo seleccionando el botón de Estación vacía. Todos los objetos que se vayan creando aparecerán coincidentes con el sistema de referencia denominado mundo en la ventana de gráficos. En el menú de modelado se encuentra el botón Sólido, que permite la creación de diferentes tipos de figuras geométricas. Seleccionamos la opción para crear un cilindro. En el menú de parámetros del comando, colocamos un radio de 20 milímetros, una altura de 10 milímetros y seleccionamos el botón de crear. Repetimos el proceso para crear un segundo cilindro, con un radio de 10 milímetros y una altura de 100 milímetros. Seleccionamos el botón de crear y finalizamos el comando mediante el botón de cerrar. Como se observa en el árbol de construcción del programa, se tienen dos figuras independientes. El siguiente paso consiste en crear una forma geométrica a partir de unir ambas figuras. En el menú de modelado, en la sección de operaciones de CAD, seleccionamos la opción de Unión. Se desactiva la opción de Conservar original, con el objetivo de que borre los cilindros una vez que se genere la figura geométrica a partir de ellos. Para poder seleccionar cada figura, es requerido visualizar en el árbol de construcción el cuerpo que forma la pieza, seleccionando la flecha a un costado del nombre de la pieza. Seleccionamos el primer cuerpo de la pieza 1 y repetimos el proceso para el segundo cuerpo de la pieza 2. Seleccionamos el botón de crear. Como se observa en el árbol de construcción, se genera una tercera pieza a partir de los cilindros. Cerramos la ventana del comando, seleccionando ahora el botón de cruz en la parte superior. En el menú de modelado, seleccionamos la opción de sólido y el comando para crear un cono. En la ventana de parámetros, creamos un cono de un radio de 20 milímetros y una altura de 50 milímetros. Seleccionamos el botón de crear y finalizamos el comando mediante el botón de cerrar. Es requerido rotar el cono 180 grados con respecto al eje X o con respecto al eje y desplazarlo a la parte superior de la pieza 3 para que tenga la posición y orientación necesarias para formar la herramienta. Para girar el cono, lo seleccionamos en el árbol de construcción y damos clic con el botón derecho del ratón. Se despliega un menú contextual que contiene los comandos que podemos aplicar a la figura geométrica seleccionada. Seleccionamos la opción de posición y fijar posición. Activamos el comando Ajustar a objetos en la barra de comandos en la ventana de gráficos. Este nos permitirá seleccionar puntos de objetos gráficos con el objetivo de capturar en la ventana del comando activo las coordenadas de dicho punto. Seleccionamos la primera casilla del comando correspondiente a la coordenada en X para activar la ventana de comandos y posteriormente desplazamos el puntero del ratón al centro de la cara superior del cilindro. Se observa una esfera sobre el punto que se obtendrán sus coordenadas. Lo seleccionamos mediante presionar el botón izquierdo del ratón y observamos cómo se actualizan las coordenadas en la ventana de comandos al definir una posición con un valor de Z en 100. Colocamos 180 en la casilla de orientación con respecto al eje Y, que es la casilla en color verde. En la ventana de gráficos se observa una vista preliminar de la posición y orientación final que tendrá el cono. Seleccionamos el botón de aplicar y cerramos la ventana de comando. Procedemos a crear una nueva figura a partir de las dos formas geométricas que se tienen en el árbol de construcción. En el menú modelado, en la sección de operaciones de CAD, seleccionamos la opción de unión. Se desactiva la opción de conservar original. Visualizamos en el árbol de construcción el cuerpo que forma cada una de las piezas, seleccionando la flecha a un costado de su nombre. Seleccionamos el primer cuerpo de la pieza 3 y repetimos el proceso para el segundo cuerpo de la pieza 4. Seleccionamos el botón de crear
Como se observa en el árbol de construcción, se genera la quinta pieza. Cerramos la ventana del comando. El siguiente paso será crear un segundo cono que restaremos a la figura actual para crear la forma geométrica que se busca. En el menú de modelado, seleccionamos la opción de sólido y el comando para crear un cono. En la ventana de parámetros, creamos un cono de un radio de 10 y una altura de 40 milímetros. Seleccionamos el botón de crear y finalizamos el comando mediante el botón de cerrar. Nuevamente, es requerido rotar el cono 180 grados con respecto al eje X o al eje y desplazarlo a la parte superior de la pieza 5 para que tenga la posición y orientación necesarias para formar la herramienta deseada. Seleccionamos el cono en el árbol de construcción y damos clic con el botón derecho del ratón. Se despliega un menú contextual y seleccionamos la opción de posición y fijar posición. Verificamos que siga activo el comando de ajustar a objetos en la barra de comandos de la ventana de gráficos. Seleccionamos la primera casilla del comando correspondiente a la coordenada X para activar la ventana de comandos y posteriormente desplazamos el puntero del ratón al centro de la cara superior del cilindro. Se observa la esfera sobre el punto que se obtendrán sus coordenadas. Lo seleccionamos y observamos cómo se actualizan las coordenadas en la ventana del comando, al definirse una posición con un valor de la coordenada Z en 100. Colocamos en la casilla correspondiente a la orientación con respecto al eje Y un valor de 180. En la ventana de gráficos se observa una vista preliminar de la posición y orientación final que tendrá el cono. Seleccionamos el botón de aplicar y cerramos la ventana de comandos. En el menú modelado, en la sección de operaciones de CAD, seleccionamos la opción de restar. Se desactiva la opción de conservar original. Visualizamos en el árbol de construcción el cuerpo que forma cada una de las piezas, seleccionando la flecha a un costado de su nombre. Seleccionamos el primer cuerpo de la pieza 5 y repetimos el proceso para el segundo cuerpo de la pieza 6. Seleccionamos el botón de crear. Como se observa en el árbol de construcción, se genera la séptima pieza, que es la forma geométrica buscada. Cerramos la ventana de comandos. En el programa, hasta el momento no se reconoce esta figura como una herramienta que puede ser utilizada por los diferentes robots que se disponen. Para que pueda definirse como una herramienta, es requerido generar un sistema de referencia que sea el punto de trabajo de la herramienta. Esto es, el denominado TCP. Para la figura creada, se definirá el TCP en la parte superior. En el menú modelado, seleccionamos la opción de crear herramienta. En la casilla de nombre colocamos ventosa. Seleccionamos la opción de usar una pieza existente y verificamos que esté activa la pieza 7. Los datos de masa y centro de gravedad son parámetros que deberán obtenerse de la herramienta física que se está simulando en el programa. De momento, se dejan los parámetros que aparecen. Seleccionamos el botón de siguiente. Es posible asignar al sistema de referencia TSP otro nombre diferente al de la herramienta. De momento, se deja el nombre igual a la herramienta. Para indicar la posición y orientación del TSP, se procede a obtenerla directamente desde la ventana de gráficos. Verificamos que está activa la opción de Ajustar objetos. Activamos la casilla correspondiente a la posición X en la ventana de comandos. Colocamos el puntero del ratón en la parte superior de la figura y cuando se coloque la esfera en la posición deseada, la seleccionamos dando clic con el botón izquierdo del ratón. La posición que aparece en la ventana corresponderá a 0 en coordenada X, a 0 en coordenada en Y y 100 en coordenada en Z. Con los datos de posición y orientación asignados, se presiona el botón con la flecha para asignar estos al TSP. Finalmente, se presiona el botón de terminado. Como se observa, aparece el nuevo sistema de referencia creado y el icono en el árbol de construcción de la pieza cambia a una forma de llave, con lo cual nos indica que ahora está definida como una herramienta que podrá utilizarse por los robots. Para tener disponible en la biblioteca la herramienta creada, se selecciona en el árbol de construcción, se da clic con el botón izquierdo y en el menú contextual seleccionamos la opción Guardar como biblioteca.
En la ventana que aparece, damos el nombre con el que se desea identificarla y seleccionamos el botón Guardar. A partir de este momento, la herramienta deberá estar dentro de la biblioteca. Para verificar, seleccionamos en el menú Posición inicial la flecha del comando Importar biblioteca y Biblioteca de usuario. Finalmente, guardamos la estación con el nombre de Práctica 1. En el siguiente enlace podrás encontrar mayor información sobre el programa de robo de estudio.